I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. La Semana Santa siempre es un periodo de reflexión, un periodo para podernos encontrar con nosotros mismos dentro de nuestros valores canónicos religiosos. Ben-Hur, Cleopatra, Semana Santa, crucifixiones, Dios Santísimo, siempre es lo mismo. Pero por ello, en las joyas de apuntes de cine, te traemos unas alternativas muy distintas. Pero antes de empezar con toda la verborrea que tengo que decir, quiero saludar a mi estimada y querida Laura. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Apuntes de Cine de las Joyas, edición Semana Santa. Pues hoy acabamos apenas de darle el recibimiento al niño Dios y ya lo queremos crucificar. ¿Qué está pasando? Hola a todos, muy bien, gracias por la invitación de nuevo y un tema muy interesante, el que discutiremos hoy. Definitivamente, porque mi querido Doc Paco Marín, pues yo insisto con esto, hace unos días apenas cantábamos las posadas, entren santos peregrinos, y ahora resulta que hay Domingo de Ramos, bueno, ya fue el Domingo de Ramos, al momento que usted escucha este programa, ¿qué pasa? ¿Por qué el tiempo es tan relativo? Pues ya sabes, el tiempo vuela y pues aquí nos tocó realmente sufrirlo nada más porque pues sí, es muy, muy rudo de repente este régimen en el cual estamos de diciembre y ya luego Semana Santa y híjole. No dejamos que el niño madure, no dejamos que el niño esté en paz un rato conviviendo. Pero bueno, lo que sí estamos listos y agradecerle que nos sigan en todas las plataformas, en redes sociales. Nuestros humildes números, pero ya tenemos número milenario, ya estamos cruzando ese umbral en redes sociales. Agradecemos mucho su follow, su like, todo esto. Agradecemos también que está pendiente de nuestras noticias. Ya nos funaron, mi querida Laura, ya nos funaron en Apuntes de Cine otra vez. Uno nomás se dedica a dar noticias, pero hasta nos copian las noticias. Laura, ¿qué hacemos? No sé si se llamaría precisamente funa, pero, No, bendito Dios. pero No. bueno, Plagio. creo que Plagio. cualquier publicidad es buena, ¿no? Digamos. No, sí, es que luego a mí me da coraje que esto se pone en la bendición de que son los santos del cine y al final, bueno, en fin. Pero los que sí son santos son las películas que traemos el día de hoy para platicarles. Ahí les va la dinámica el día de hoy, amigos que escuchan el podcast Las Joyas de Apuntes de Cine. Todos traemos joyas muy distintas a lo que es el cine acostumbrado. En este programa especial, aunque yo sé que quisiéramos hablar de ello, hasta tengo una sobrina que se llama Tirsa en honor de esas películas, no hablaremos de Ben-Hur, no hablaremos de lo de siempre, pero tenemos cada uno propuestas. ¿Cuántas películas trae cada uno? ¿Qué les gusta? ¿Dos? Sí, claro. ¿Sí? Sí, Películas. dos creo está bien. Dos películas cada uno para empezar la emoción de Semana Santa. Y como soy todo un caballero que se cree griego, y yo siempre he dicho que las damas primero, mi querida Laura, empecemos. Iba a decir, Dios mío, este desgraciado otra vez me aventó al fuego. Pero la Semana Santa nos trae cine muy increíble. Y quiero que nos platiques de una joya que hayas seleccionado para poder compartir con el público del podcast de Apuntes de Cine. Pues creo que una película que a mí me parece muy buena y sobre todo también muy interesante sobre todo con el contexto de vida del director, que creo que ya también es importante considerarlo en este tipo de cintas, es La Última Tentación de Cristo de Scorsese. Cuéntame. Ajá, que me parece que, digo, dado el contexto un poco del director, quien es, no sé si sepan, pero es muy católico, ferviente católico. Obviamente al ser de familia italoamericana tiene las raíces de la religión pues muy pues las lleva consigo y incluso ha ido, no sé si han visto que hasta ha ido con el Papa y así, o sea, sí, claro. En audiencia con el Papa y es súper creyente y siempre está como compartiendo un poco de su fe, ¿no? Entonces Totalmente. me parece interesante porque esta película, digo, no sé qué opinarán ustedes, creo que propone humanizar, entre comillas, de cierta forma a Jesucristo, un poco, claro, como dice el título, la última tentación, o sea, ponerlo un poco como un mortal más en esta peregrinación, podríamos llamarlo del desierto, cuando se enfrenta a todas estas tentaciones, ¿no? Valga la redundancia. Entonces me parece interesante que un director que es tan creyente, que es tan fiel, que incluso ha ido al Vaticano y todo, haga este acercamiento
intentando representar de esta manera a Jesús, ¿no? O sea, porque me parece que eso quizás, digo, al final de la película se puede ver claramente que quien está detrás también es católico, pero igual creo que es bastante provocador, no sé qué opinan Claro. ustedes, pero es bastante provocador. Incluso tuvo muchas críticas la película cuando salió, obviamente por parte de la comunidad católica fue muy criticada, pero creo que ese es un fenómeno normal que se da con todas las películas que hablan de estos temas, ¿no? Y que quieren de cierta manera representarlo en la pantalla grande, porque pues creo que al ser algo tan, pues sí, tan sagrado, cualquier representación nunca se va a salvar de las críticas y siempre puede verse como un poco frívolo, ¿no? Quizás por parte de la comunidad católica. Yo creo que después del Concilio Vaticano hablamos del hecho más importante en la religión, más allá del nacimiento inclusive de Cristo. La cinta con el guión de Paul Schrader, basada en la obra de Nikos Karatzakis, mi querido Paco Marín, pues fue una cinta que inclusive en México, recordemos, fue vetada en un momento. La Iglesia Católica sabemos que domina mucho del argot de la sociedad mexicana, un Jesús carpintero que decide atender la constante llamada de Dios. Sin embargo, cuando está a punto de completar su misión, debe hacer frente a la mayor de las tentaciones y realizar un sacrificio para salvar a todos los hombres. Paco Marín, tus impresiones de una de las cintas más icónicas de Martin Scorsese, fuera de todo su cine de gángsters y compañía. Pues yo creo que Scorsese, como bien apuntaba Laura hace un momento, es un cineasta que ha puesto muy en la vena de su cine también en la parte religiosa. Digo, pensemos en Silence, pensemos ahorita en Claro. La Tentación de Cristo, pensemos también en la parte familiar que está de contexto detrás de todas estas películas que sí son de mafiosos y todo, pero a final de cuentas tenemos una cuestión de formación religiosa detrás, ¿no? Y aquí con esta película que pues si bien se ganó muchos detractores, porque pues sí, como apuntabas, eh, no la dejaron estrenar en muchos lugares, hubo boicots, hubo N cantidad de situaciones, pero creo que Scorsese aquí lo que hace es justamente humanizar un poco a Cristo, pues le da la última tentación, le da esta parte en la cual se empieza un poco a cuestionar en cuanto a lo humano, en cuanto al deseo, en cuanto a realmente poder ver un poco más. Digámoslo de la siguiente manera, tentado a este hombre que pues ha sido pues canonizado realmente por la iglesia, por nuestra mirada, es realmente una figura que para muchos es intocable. Entonces, pues el hecho de que aquí Scorsese se diera como la tarea de poder darle esta imagen, pues creo que hace la diferencia de repente, ¿no? Y sí, es una película que creo yo comulga mucho más con una misión y una mirada mucho más cumplidora realmente de lo que puede ser una representación de Jesucristo para todo el público. Yo siempre he pensado en el imaginario. Obviamente no queremos herir ninguna susceptibilidad, entendemos que todos tenemos nuestra religión y nuestros dogmas, y es muy cruel atacar las creencias de otro, así que yo respeto eso antes que hablar. Pero sí me imagino, obviamente, mi fe católica me hace pensar que al momento de humanizar la figura de un ente pues divino, a mí me encantaría que fuera justamente esta visión, porque si algo tenía Cristo, sobre todo en los evangelios, ya sea los apócrifos o obviamente los que están canonizados en Biblia, pues era esa imagen de un humano divino, un humano fuera de errores. Pero creo que alrededor de todos los libros y todo lo que vemos en estos días, este discurso parezco padre, discúlpenme, pero realmente conocemos a un Jesús colérico, justamente cuando expulsa a los mercaderes del templo, a un Jesús triste, a un Jesús en agonía, como lo sabemos en el monte Getsemaní, a un Jesús que sufre, que lo vemos en la crucifixión. Y creo que este Cristo de Scorsese, basado en la obra de este escritor, como les decía ahorita, de apellido simpático, Karatzakis, con el guión de Schrader, pero me gustaría que este fuera el Cristo, pues, como tú y como yo, ¿no? El Cristo realista. No lo sé, Lau, ¿tú qué opinas en ese aspecto?
pero creo que esta sería la imagen más parecida de un Cristo, pues como si estuviera aquí ahorita con nosotros, no sé. Sí, creo que eso es justamente algo que hace interesante la película, que de cierta manera, como que lo mencionaste, como que lo humaniza y lo hace quizás un poco más cercano a la audiencia y a los creyentes, ¿no? Que eso es Totalmente. algo como que creo que la institución de la iglesia no, o sea, no lo hace normalmente. No siempre es este como Dios inalcanzable que es perfecto en todos los sentidos y creo que esta película es un poco lo contrario, ¿no? O sea, como que alguien más cercano a los demás. Totalmente, y es una excelente lección. Hoy arrancaste fuerte, Lau, te pasaste muy bien, muy bien. Paco Marín, doctor Paco, ¿cuál sería tu película joya para este año 2026 para hablar de Semana Santa fuera de las clásicas que ya conocemos? Pues yo la que siempre he elegido, pues creo que me delato con mi director favorito Uh, de todos los tiempos y, pues alguien a quien le he dedicado mucho tiempo de estudio y le he dedicado varias publicaciones por allí, pero pues voy a hablar del Evangelio según San Mateo de Pier oh, Paolo Pasolini, adelante. que pues uno no hubiera pensado en su vida cuando empieza a ver, a leer o a entender a la figura de Pasolini en el medio, pues no hubieras pensado que este hombre iba a ser eh, una película sobre Jesucristo, ¿no? Porque era un ateo marxista homosexual. Entonces, pues claramente no era la persona que uno hubiera pensado como primera elección para contar la historia de Jesucristo. Sin embargo, pues su madre, Susana Pasolini, ella sí era una mujer de mucha fe, una mujer que lo crió prácticamente sola y que pues si bien Pasolini se consideró ateo, sí fue criado como un católico y conocía muy bien la Biblia, conocía muy bien los pasajes y creo que lo demuestra con el Evangelio según San Mateo, que realmente nos va a mostrar un Jesucristo sí mucho más eh, revolucionario y militante, sí iracundo, como lo que decía un poco Felipe hace un momento, pero acá siento yo que es un enfado, una molestia eh, por genuina, porque pues está viendo cómo es que el ser humano está pues malgastando este mundo que su padre construyó para todos nosotros, ¿no? Y creo que basado en ello es que comienza Pasolini a desmitificar mucho a esta figura. Hablábamos también que con Scorsese fue un Jesucristo muy humano, también con Pasolini lo es, creo yo, que aquí la forma en la que nos lo muestran en pantalla es increíble y el modo en el cual puedes tú realmente comenzar a dialogar con lo que estás viendo en la cinta es también algo que me parece muy único y especial. Eh, Verla en pantalla grande no tiene precio porque verdaderamente es una de las películas más bellas de Pasolini en cuanto a filmaciones. Y también, pues bueno, no creo que aquí vale la pena como hacer mención de que si bien a Pasolini no le iba muy bien con la iglesia y que estuvo en una N cantidad de juicios por es esta figura o eh, por hereje, varios juicios Sí, por era que herejía y demás que tuvo en diferentes momentos, pues uno hubiera esperado que esta película le hubiera ganado otros tantos, pero no. La Iglesia Católica la declaró como la mejor película que habla sobre la vida de Jesucristo en la década de los 90 y pues bueno, creo yo que con eso
pues ganó el cine y también fue una carcajada para él en el cielo, porque pues claramente no veía a este grupo reconociendo su película, ¿no? Y como dato del Trivia Pursuit, pues su madre, Susana Pasolini, sale aquí justamente como la Virgen María, y pues eso también le da un gran plus a la película en cuanto a los que son fans o adeptos del director. Bueno, es que me estás hablando de la obra que básicamente es el digno ejemplo del cine neorrealista. Hablamos de gente que realmente no tenía experiencia actoral, pero que se adaptó. Es la adaptación tal cual del texto bíblico. Siguió todo el polémico Pasolini con Enrique Irasogui, Margaret Caruso, Marcello Morante, Luigi Barbini, Mario Socrate. Todos realmente gente que venía de la propia área. Es la única película que retrata completamente inclusive el ciclo del misterio de los Reyes Magos. De verdad, hablar de Pasolini es que Il Vangelo Secondo Mateo realmente es una de esas películas que a mí me parece increíble que Pasolini, el mismo que viste y calza y que ha hecho tantos filmes tan polémicos como Salo, pues también nos regaló esta película que, como bien atinas, es justamente la favorita del Vaticano en cuanto a representaciones judeocristianas. Espectacular selección, pero ahora falto yo. ¿Quién me cuestiona? ¿Quién me pregunta? A ver, Laura, hazla de interrogación. Sí, solamente quiero apuntar que me Dale. encanta que sigamos con con directores de alguna manera con raíces italianas. Bueno, Italianas. en el caso Scorsese, pero ahora Pasolini, porque sí tienen, me parece que tienen una relación muy, muy intensa y muy interesante con la religión. Bueno, es que ellos Pero son bueno, fanáticos, son de verdad sí. apasionados. O sea, eso No, bueno, pues esa situación. El Vaticano, ¿no? ¿A dónde está? ¿Dónde Nada más está? y nada menos. Exacto. Yo fíjate que les tengo una película distinta, A ver. pero creo que se Cuéntanos. vale. Se llama The Life of Brian. Ah, no es cierto, ¿cómo que te iba a poner esa? Ay, no, No, imagínate. no, pero sí tengo un Cristo. Yo estoy convencido de que en la actualidad, si conociéramos a una persona, ya no que se ostente como el Cristo, sino que actúe como tal, y conociendo a la sociedad, creo que lo harían pedazos. Y el más parecido para eso fue el escritor español Benito Pérez Galdós, que nos regaló una cinta épica, una cinta tristísima, si la consideramos, y que hoy quiero hablarles de ella. Luis Buñuel adaptó Nazarín en el año Mm. 1959 y nos enfrentó pues a la patología de la santidad, ¿no? Esta cinta, considero yo, no es solo una película de Semana Santa por su temática religiosa, un tanto superficial, sino que es en esencia la crónica de un vía crucis laico y la representación más pura de la imitación de Cristo en el celuloide. ¿Por qué les digo esto? Yo siento que este es un Quijote de la fe. Para entender por qué es una pieza fundamental en estas fechas, debemos deducir la intención de Buñuel. Él no busca filmar realmente una biografía, una vida de un santo tradicional. Nazarino, el padre Nazario, es la transposición de la pasión de Cristo, pues al estilo del México porfirista. Imagínese usted, señora ama de casa que está escuchando este programa bendito, va a decir, ah, caray, Buñuel se atrevió a hacer esa situación. Sí lo hizo. El protagonista, el padre Nazario, interpretado vorazmente por el magistral Paco Raval, intenta vivir el evangelio al pie de la letra. Al hacerlo, se convierte en una figura incómoda para la institución que representa. Su Semana Santa, por decirlo de alguna forma, comienza cuando él abandona la seguridad de su mesón para peregrinar por el fango del mundo real. Es la deducción del sacrificio absoluto frente a una sociedad que realmente, pues insisto, no está lista para la bondad pura. Aquí lo que podemos ver en esta cinta que les trato yo de platicar, espero que ustedes lo comprendan este término, que no me volví loco, pero la película a través de la estructura narrativa de un calvario, es un vía crucis, el Nazarín no camina hacia el Gólgota con una cruz de madera, pero sí con una cruz de ideales. Es abandonado, al igual que Cristo fue abandonado por sus discípulos. Nazario es incomprendido por la jerarquía eclesiástica, que realmente ve su caridad como una excentricidad peligrosa. Las famosas caídas que tiene son los encuentros en su camino con la prostituta Andara, con la mística Beatriz. Representa una caída realmente en los términos de algo que le duele mucho al clérigo católico, la reputación. Mientras más intenta salvar almas, él más se hunde en la miseria física, el escarnio público y en la pobreza.
Realmente creo yo que la ejemplificación correcta sería el milagro fallido y la peste. Un ejemplo demoledor en esta película es cuando pertenece a la reflexión de la pasión en la secuencia de la mujer moribunda por la peste. Mientras Nazarino Nazario ofrece el consuelo del cielo y la salvación eterna, la mujer, en un arranque de humanidad desesperada, lo rechaza buscando solo el contacto físico de su amante. El don Luis Buñuel nos muestra que la espiritualidad de Nazario choca frontalmente siempre con la carnalidad del mundo. Un ejemplo perfecto del Cristo sufriente que descubre que su mensaje de paz no puede alimentar estómagos vacíos ni consolar corazones que solo conocen el hambre y el deseo. Y a final de cuentas, pues tiene su resurrección, digámoslo de alguna forma, con una piña. Si recuerdan el final de Nazarín, nos lleva a un cierre potente de la cinematografía buñueliana. Tras ser arrestado y humillado realmente en el propio Calvario que él se antuvipuso, pues Nazarín experimenta una epifanía, ¿no? Una mujer, no sé si recuerdan esta escena, le ofrece una piña como un gesto de caridad. En ese momento, al ritmo de los tambores de Calanda, una eco muy común en Semana Santa que Luis Buñuel, recordemos, aragonés, pues él lleva en su sangre, el sacerdote duda. Bueno, oigan, le han partido hasta las piñas en la cárcel y por primera vez él no es quien da, sino quien recibe. ¿Cómo nos cuesta a ese tipo de personalidad, la que está acostumbrada a dar y a dar y a dar hasta que te duela, decía la Madre Teresa, le cuesta mucho recibir, ¿verdad? Y en este acto simboliza una resurrección humanista para él. Nazario deja de ser un santo distante para convertirse pues en un hombre entre hombres, y la Semana Santa de Nazarín, creo yo, no termina con un ascenso a los cielos, sino con el descenso a la solidaridad humana, aceptando que la verdadera fe reside realmente en la conexión con el prójimo, más allá de sus dogmas. Nazarín, siento yo, por tanto, y los invito al debate, compañeros, siento yo, es una película definitiva para estos días, porque, insisto, ¿qué haríamos nosotros si encontráramos a un Cristo en la tierra actualmente, mi querida Laura Uribe? Te tengo que confesar que sí, sí he visto Nazarín, pero la verdad tiene algo de tiempo Ajá, que la vi. Entonces algunas cosas quizás no estén completamente frescas en mi mente, no pasa pero nada. creo que es curioso cómo todos los ejemplos que hemos estado dando hablan como de este acercamiento, ¿no? Si bien tu ejemplo no habla de Jesús personificado como tal, sí habla de un personaje que de cierta forma como que trata de imitarlo, ¿no? Trata como de vivir Claro, la vida como él, como Jesús la viviría en la época en la que está situada la película, ¿no? Como acercándose a los pobres, acercándose a trabajadoras sexuales, viviendo de cierta manera, como desafiando un poco los preceptos de la Iglesia Católica de ese momento. Entonces creo que es interesante como todos los ejemplos que hemos dado y las películas más importantes en cuanto a religión, en lugar de justo seguir como con este mito de la figura inalcanzable, más bien tratan de acercar, ¿no? claro. Entonces, creo que es una película que está como un poco underrated de, de Buñuel. Creo que valdría la pena que más gente hablara de ella. Mi querido Paco Marín, Es una gran película, como dices, creo que es solo pensar un poco la historia de cómo está planteada de un hombre que quiere ser sacerdote y elige como pues, sí, eh, como madres y como apóstoles también en claro, este caso a dos prostitutas es un viaje buñueliano y creo que la película no envejece en ningún momento y creo que también lo que ahorita decía Lau me parece muy atinado en cuanto a la forma en que pues sí, dentro de todo, o sea, Nazarín sí es una película que tiene ahí sus elementos muy religiosos de fondo, pero creo que también en su discurso están muy bien pues administrados pues uno puede dar esa lectura también, pues incluso los menos católicos podrán encontrar en ella pues la inspiración de Nazarín como tal y en ella justamente la vida de Jesucristo. es algo increíble, es algo que quería que debatiéramos justamente. Lau,
pues pásale a lo barrido tu siguiente película para esta Semana Santa con joyas del cine mundial. Que bueno, ya anduvimos muy ibéricos con todo y hasta las adaptaciones porfirianas, pero ¿qué película nos ofreces hoy, Lau? Creo que otra película que es muy, bueno, que quizás la vieron en el Canal 5 más de una vez, Ok, los que crecieron con este canal, sobre todo siendo niños, digo, es una película infantil considerada, pero me parece que a pesar de eso tiene una gran profundidad. Es El Príncipe de Egipto, que no sé si la recuerdan, que claro, también habla adelante. como, que también habla de este pasaje bíblico sobre la historia de Moisés y de cómo al final libera a los judíos que salen de Egipto. Entonces, me parece una película como muy interesante también como no solamente para las infancias, sino creo que es una historia muy conmovedora y que tiene acción, que tiene romance, que tiene mucha tela de dónde cortar. En general, yo siento que el Antiguo Testamento tiene historias Claro. increíbles, no sé qué piensen ustedes. Eh, y sí, o sea, creo que es esta historia que también ha sido llevada al cine en live action también varias veces, eh, la historia de Moisés. Y pues creo que es una gran película, no solamente animada, una muy buena película en general, que también tiene momentos, incluso momentos musicales, ¿no? Como era esta tradición de que todas las películas infantiles Claro. tenían momentos musicales. Pero bueno, no sé si la vieron, ¿les gustó? Cuéntenme ustedes. Bueno, antes de que llegara el fenómeno Golden con las K-Pop Demon Hunters, la última película que no solo le ganó el Oscar a Mejor Película Animada a Disney, sino que además se llevó otro Oscar como Mejor Canción Original, era esta, Paco Marín, una película que tuvo con el talento vocal de Val Kilmer, de Brenda Chapman, del Rap Fitness, Sandra Bullock, Steve Martin. Es una película icónica para estas fechas. No, y el talento vocal de Whitney Houston y Mariah Ah, Carey, que claro, son claro. las que cantan When You Believe, que es un rolón. La verdad es que me encanta la canción y la película, pues bueno, a mí me fascina. Yo recuerdo, la fui a ver al cine, también la vi también la vi en la tele, pero la fui a ver al cine de niño. Y pues bueno, creo que es de esas historias que, que como ahorita yo me perdí un poquito, pero ya que regresaba, escuché un poquito a Lau decir que el Antiguo Testamento da como que muchas historias o deja como que enmarcados de repente muchos relatos que pues son muy conocidos o que tienen múltiples interpretaciones y adaptaciones y pues creo que pues bueno, ¿no? La Biblia es la historia más grande jamás contada Sí. y pues ahí de ella es que se han nutrido pues tantos y tantas que después han narrado de ella. Es una literatura bastante amplia que da para conectar con muchísimas situaciones y bueno, a final de cuentas, hablamos aquí del poeta y nomás del profeta principal de la religión judía como lo es Moisés y que obviamente tuvo esa situación con Moisés, Elías, luego llegar a Cristo, pero siempre complicado, siempre complejo, una gran película, Lau, y creo que sí sería muy divertido que la revisitemos en estos días santos con esas grandes canciones. Obviamente la de Libéranos creo que es la canción ideal para este momento, pero Paco, tienes la siguiente palabra antes de irnos a la primera pausa. Pues bueno, yo también me voy con el Antiguo Testamento. Esta vez voy a hablar de otro de mis favoritos que también ya he comentado aquí, es Darren Aronofsky, a quien estarán homenajeando en el Uf, Festival de Guadalajara en unos días con la película Noah o Noé, que habla justamente del arca de Noé. Una versión pues muy al Aronofsky, que quizás sí está de repente... siguiendo un poco el texto, pero pues bueno, aquí también el contexto del texto en esta película, pues es que Aronofsky también es una persona sumamente religiosa. Sus padres son, son profesores y también le inculcaron como tal la educación religiosa desde niño y es por ello que él ha tenido pues estas constantes de repente dentro de su cine y aquí
pues vemos un acercamiento, sí, un tanto más de la perspectiva judía, judeocristiana en su película. Sin embargo, me parece una cinta sobre este hecho en particular de esta historia de Noé y el arca. Me parece de las más interesantes que he visto, porque pues bueno, aparte de que visualmente fue tremenda, fue una gran experiencia y la forma en la que lleva a la gran pantalla esta historia de Aronofsky con un presupuesto pues con el que no estaba acostumbrado a trabajar, para cuando le llega esta película, pues lo hace notar con una gran adaptación visual para los efectos especiales y también prácticos, pero sobre todo me gusta mucho el conflicto que hay y que genera junto con estos personajes de Noé y su familia, que los vuelve sumamente humanos. Son estos seres que dudan, estos seres que pecan, estos seres que están a merced de este clima, de esta situación que los está abrazando por completo y también llevando a la locura de alguna manera, ¿no? Entonces creo que Aronofsky se permitió jugar muy bien con este texto de la Biblia y también pues poderlo adaptar. Creo que pues justamente fue una cuestión que ahí él traía atorada. Justamente ahí también dato para el Trivia Pursuit, pues es justamente él hizo un ensayo sobre el arca de Noé en, en su infancia para una de sus maestras de biología. Por alguna razón le da biología, no me pregunten de qué fue el ensayo, pero esa maestra también sale como extra en esta película, ¿no? Es decir, pues la fue a buscar para que saliera y que viera que pues realmente pues cumplió de alguna forma con lo que había hecho en su momento. Que iba en Oye, serio. no sabía que... Sí, Ay, Lau. perdón. Dale, No dale, sabía Lau. no sabía que era tan religioso Aronofsky. Supongo que lo Sí, sospechaba un sí. poco por algunas de sus otras cintas, pero no sabía que tenía como como esta relación tan marcada. Y creo que algo interesante ahorita que tú también te referiste a una película situada en el Viejo Testamento es también un poco como el contraste, ¿no? O sea, como que mientras las otras películas son sobre la vida de Jesús tienen este tinte quizás un poco más, digamos, entre comillas, optimista, como hay más luz alrededor de su figura, las historias del Antiguo Testamento son todo lo contrario, ¿no? Son como que Claro. hay plagas, hay muerte, hay destrucción, es como un Dios muy molesto, ¿no? Muy enojado, que hace esto de destruir la humanidad y que solamente quede uno de cada animal. Entonces me parece también que es interesante, ¿no? Cómo cada historia se ve tan delineada por por los distintos libros de la Biblia en los que se representa. Y eso se ve reflejado obviamente también en las películas. Y que nos queda una por platicar. Esperemos nos alcance el tiempo, si no ahorita nosotros reiniciamos nuestro proceso antes de la pausa. Pero efectivamente yo voy a seguirles el juego, voy a seguir con la misma línea, porque yo estoy seguro que a esta persona le faltaba amor realmente en su vida y por eso se volvió loco. Fíjense que yo la segunda película que quiero ponerles en la palestra, para el ojo desprevenido, si yo les propongo que Calígula, del 79, de nuestro querido Tinto Brass, con Michael McDowell, sería algo raro para Semana Santa, o qué valores estoy hablando. Sin embargo, desde la óptica narrativa histórica y la dialéctica del pecado, siento yo que hay una lógica muy rigurosa en colocar a Calígula. Si la Semana Santa conmemora el sacrificio para redimir la bajeza humana, digo, que no dicen que obviamente Cristo lavó los pecados del mundo al momento de ser crucificado, Calígula es el catálogo exhaustivo de esta bajeza. No podemos entender la luz de la redención sin comprender la profundidad de sombra que tiene el buen Calígula en este contexto terrible. Para deducirles esta pertinencia de este periodo, quiero que miremos el calendario histórico. La pasión de Cristo ocurre bajo el reinado de Tiberius, y Tiberius es precisamente la figura de autoridad que abre la película de Tinto Brass, una cinta que pudimos ver su reedición en el Festival de Cannes en su edición del año 2023. Calígula siento yo que funciona como el contexto geopolítico y moral del Nuevo Testamento.
es el retrato de un mundo que hizo necesaria la figura del Mesías, un imperio romano asfixiado por el heronismo, la crueldad absoluta, la deidificación del hombre. En esencia, esto es la previa histórica y espiritual de los eventos que la liturgia cristiana busca contrastar. Mientras que, como ahorita hablaban bien, hay películas de Semana Santa que se centran en la ascesis, que es la negación del cuerpo y dolor como vía de salvación. Calígula se centra en el ibris, el exceso desmedido y la satisfacción del deseo como una vía de perdición. Esta cinta para mí es de Semana Santa porque opera como un espejo inverso. Si el retrato bíblico nos habla de un rey de reyes que se humilla hasta la muerte, pues la obra de Tinto Brass nos muestra a un dios emperador que se eleva sobre la sangre de sus súbditos hasta la locura. Hizo cónsul a un caballo. Pero para apreciar el valor del sacrificio cristiano, el espectador debe confrontar primero el horror del poder absoluto sin límites. Ya lo decía, me parece, ¿quién era este filósofo? No me acuerdo si era Camus, pero que nadie había tenido tanto poder en la historia como Calígula y nadie había sido capaz de realmente de utilizarlo. Calígula se proclama Dios, recordemos, frente al Senado. No es solo un despliegue espectacular de vestuario, de escenografía, es la antítesis de la humildad y es el hombre reclamando el lugar de lo divino, el pecado original elevado a la enésima potencia, lo cual justifica dentro de esta lógica teológica la necesidad de un evento pues purificador como lo fue la crucifixión de Cristo. Además de la sexualidad y el hedonismo que utilizamos en este aspecto, se los dejo ahí para antes de que nos vayamos al corte. ¿Qué les parece esta opción? Primeras reacciones. Creo que Calígula es una película de Semana Santa, rara elección, pero insistimos, desde que tenemos a gente como McDowell, como Helen Mirren, pues sabemos que estamos hablando de una de las películas espectaculares del cine moderno. No sé qué opinen ustedes antes de irnos a la pausa. Creo que es una película creo que en sumamente... Perdón. Vas. No, pues solamente apuntar que, no, o sea, me parece que es una buena elección porque al final es una buena parte del contexto en el que muchos hechos bíblicos se desarrollaron, ¿no? El Imperio Romano, cómo esto también afectó al cristianismo, la influencia que tuvo los emperadores. Entonces creo que es una buena elección. La película genial. Paco, nos queda un minuto antes de irnos a la pausa. Sumamente controversial, vale la pena el revisitado siempre. La vi hace poco una remasterización y pues vale la pena volverla a ver. Vamos a la pausa. Felipe Flores quien les habla. Estos son las joyas de Apuntes de Cine y muy orgulloso de que nos acompañe Laura Uribe y Paco Marín. Regresamos en un momento. I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Continuamos y solamente agradecerles, no es cierto, invitarlos a que nos sigan en todas las plataformas y redes sociales. Ya estamos más activos, estamos subiendo noticias. Nos tronó, Laurita, nos tronó el programa con la noticia de Lila Vilés, con la noticia de Reigadas. ¿Será que sí van para Cannes? Pues ojalá sí, ella. Ay, sí, no, y aparte fíjate que a Vilés siento yo, mi querido Paco, no, pues yo de verdad sí creo que si llegara a competir por Palme d'Or, viendo el jurado, bueno, aún no sabemos quién va a escoger nuestro querido, ay, ¿cómo se llamaba este director? Laura, se me olvidó, Park Chan-wook, sí, ¿verdad? Ah, claro, sí, él va a ser el presidente, ¿no? De hecho. Exacto. Si está en el jurado, siento que un cine como el de Avilés tendría altas probabilidades de colarse en algún premio mayor. Ojalá sí, yo sí. creo que le da muchas posibilidades a Avilés y pues sería la verdad una gran noticia para ella que se estrenaría pues en un festival como el de Cannes, y creo que bien merecido, ¿no? Para su trayectoria que pues digo, al menos aquí en lo que hemos visto de Lila Vilés, pues han sido siempre sí rotundos. Grandes trabajos, grandes momentos y grandes momentos de cine los vives en Apuntes de Cine. Pero continuemos con estas películas muy poco tradicionales. La gente pensará que nos volvimos locos, pero bueno, loquitos ya estábamos por dedicarnos a esta profesión tan ingrata, pero lo padre es que estamos aquí, mi querido Paco, ¿sí o no? Así es, y listos para seguir comentando cine pues en estos meses que
están por llegar, ¿no? Ya Guadalajara está a nada de comenzar. Totalmente. Jóvenes, yo les comento, yo les pregunto, yo les cuestiono. Hemos seleccionado, creo yo, 6 grandes joyas, 6 grandes películas que se alejan totalmente de lo tradicional. ¿Cuáles serían sus conclusiones de estos filmes? Yo tengo una película que les quiero agregar, pero quiero agregarla después de escuchar sus conclusiones. Laura Uribe, te escucho. Pues como ya dije, creo que es bastante contrastante cada una de las películas dependiendo de qué pasaje bíblico se hable. Y me parece que siempre, o sea, siempre es bueno revisitar clásicos de grandes directores como Scorsese, como Pasolini, pero quizás en esta época tenga un poco más de significado, ¿no? Porque también creo que son buenas para un acercamiento a la religión, a estas, digamos, a estas historias, a estos textos de una manera un poco más artística, que no sea desde este lado tan rígido como el que normalmente la religión y la iglesia como institución tienen, ¿no? Entonces creo que siempre es interesante verlos a través de otro lente, a través de otras miradas, incluso mencionando que Pasolini siempre fue un director tan polémico, a la vez esta película es la favorita del Vaticano, entonces siempre se pueden descubrir nuevas cosas. Oye, Lau, ¿por qué directores tan polémicos? Hablamos ahorita de Tinto Brass, hablamos de Pierpaolo Pasolini, hablamos de Luis Buñuel. Resulta que tienen un lado altamente religioso. ¿De qué nos perdemos en este aspecto? ¿Por qué pasan estas situaciones? Pues fíjate que creo que, digo, ahora con todo lo que estuvimos comentando, al final la fe es algo muy universal, ¿no? O sea, que creo que todos tenemos, quizás en mayor o en menor medida, pero que siempre está presente, ¿no? O sea, creo que es una parte muy íntima de cada uno de nosotros, y ellos, al ser estos artistas que son, también creo que está relacionado, ¿no? En la manera en la que ellos ven la fe, en la que conviven con ella, en la que tienen estas historias personales, tanto Scorsese siendo también un ferviente católico y Pasolini no siéndolo, pero teniendo esta figura de su madre tan cercana a él. Entonces, sí, creo que la fe es algo que siempre se explora de una manera u otra. Querido Paco Marín, yo creo que alguien como Pierpaolo Pasolini, con la forma en la que vivió, la forma en la que murió, que le arrebataron la vida, los valores que realmente ejemplificaba, él era inclusive aficionadazo del fútbol, decía que era el último espectáculo público, aficionado de la Roma y del Bologna. Yo creo que ese hombre, y voy a decir mi primera herejía del día, discúlpame Laura, se ganó el cielo con esa versión del Evangelio según San Mateo. Por supuesto que sí, y vaya, creo que ahorita en lo que se comentaba de la parte final del programa va mucho eso, que de repente nos cerramos mucho y muchos a la cuestión religiosa, porque pues te quedas con la parte o la cara de religión. Sin embargo, el acto de creer, el acto de fe, pues es pues nato para la humanidad. Es decir, es realmente una cuestión que nos sale de manera instintiva, y pues bueno, creo que justo el hecho de poder creer también es en sí un acto milagroso, ¿no? Entonces, pues el hecho de que se esté hablando de esto y de que pues pueda traspolar de repente hacia otro tipo de historias como lo que platicamos el día de hoy, pues bueno, ¿no? Creo que es tiempo de comulgar justamente por la diferencia, por lo diverso, y pues que todo el mundo tiene un espacio en la mesa. Fíjense que antes de terminar el programa yo les tengo nuestra película extra, el Easter Egg, que realmente resulta ser un filme. Voy a volver a hablar de Buñuel, lo siento, pero es que esta película empieza un Jueves Santo. Espero que sepan de cuál estoy hablando. Y yo le iba a agregar casi, Sí. ¿eh? A ver, vamos a empezar el rebote entre los tres. ¿Por qué agregar él, de Luis Buñuel, la película que según los libros de Buñuel
Y según el propio Luis Buñuel en entrevistas, lo caracteriza a él enamorado, que tenebroso sonó eso, más para los que conocemos a él, interpretado por Arturo de Córdoba, un infravalorado del cine mexicano, porque resulta que de Córdoba era fresita, y pues eso no le caía bien a los chicos de la ANDA. Pero bueno, volviendo al tema, Paco Marín, ¿por qué él resultaría ser una película para Semana Santa? Pues vaya, yo creo que él como tal, pues creo que o sea, llevándolo un poco con esta idea que comentaba ahorita hace un momento, pues tenemos esta cuestión del poder creer de manera ciega en alguien más. Eso sucede aquí con el enamoramiento, por supuesto, pero pues también con esta cuestión para mí iconográfica, ¿no? O sea, creo que, o sea, yo justamente, si bien Buñuel tiene 2, 3 cintas con las cuales se hace referencia de manera inmediata a la cuestión religiosa, para mí iconográficamente el de Luis Buñuel sí me refiere mucho a la parte religiosa. Digo, tenemos la mítica secuencia en el campanario que me parece una maravilla. Entonces, pues creo que a mí, o sea, si hablo de Buñuel, o sea, sí pienso en él, pienso en Simón del Desierto, pienso en Nazarín, pero él sí creo que es una película que podría sumarse a este maratón de lo sacro no sacro. Mi querida Laura Uribe, pues un hombre que realmente buscaba en la iglesia ya no solo su lugar de redención, Francisco Galván de Montemayor, un excelso Arturo de Córdoba, sino que resulta ser el escenario de su caída, mientras el sacerdote cumple con la humildad cristiana lavando los pies, la cámara de Buñuel y la mirada de Francisco, pues se desvía hacia lo mundano, los pies de Gloria, que al final de cuentas la pobre fue multiacosada en este viacrucis psicológico que le tocó vivir. Sí, creo que es buena, es una buena suma que hayas puesto esta otra película de Buñuel, porque al final también me parece que es uno de los directores que también la religión formaba parte de sus temáticas casi siempre, ¿no? También una reflexión y una representación de cómo era la vida de México en esos años, que de por sí sigue siendo muy, muy católico, pero en ese entonces lo era todavía más. Entonces también me parece muy, muy interesante ver esta representación y de una manera como podría decirse grotesca, no sé si es el adjetivo que le pondríamos, pero de cierta manera grotesca y que justo va con este personaje que es como bastante religioso, bastante casto, puro, pero después te viene en una cosa bastante muy, muy, muy distinta. Entonces sí, Buñuel también creo que es un gran director para estas fechas. No, decía mi abuelita que nos cuidemos de los más religiosos, de los más persinados, porque sí, resultan ser los que peores. cagan santos. Exactamente, cagan diablos, perdón, comen santos y cagan diablos. Ay, disculpa el francés, pero sí es de tener cuidado. A mí de esta película quiero cerrar con el cierre de la película, que creo yo es la broma más hilarante y obscura de Luis Buñuel sobre la religiosidad, porque Francisco termina sus días en el monasterio. Él vuelve al origen, el refugio de la fe, busca la paz que el mundo exterior le negó, y sin embargo, el plano final, el caminadito en zigzag por los jardines del claustro, nos revela la verdad. La estructura de la fe no cura la naturaleza del hombre, solo la contiene. Francisco sigue siendo un hombre roto, un santo de su propia tragedia obsesiva, Paco. Sí, realmente creo que es el mártir por excelencia de Buñuel, sí. En todo sentido, a la forma en la cual lo hace terminar, le da un cierre pues muy ad hoc a todo lo que se estaba planeando. Digo, vemos que era un hombre que comía y que manejaba la religión como... me refiero a la religión, a la iglesia como institución, ¿no? Veíamos que justamente con su dinero, con sus influencias, pues hacía y deshacía socialmente lo que quería, ¿no? Y termina
justamente como bien apuntabas al final, pues este siendo su escenario final, ¿no? Entonces a lo que iba también era con esta cuestión iconográfica, pues es todo esto que se mencionó, ya es el campanario, son los ritos, es este lavado de pies. O sea, creo que hay muchos guiños ahí que nos hacen, por supuesto, entender y ver esta cinta como una más, como un evangelio más de este Claro. apócrifo libro que hemos hecho el día de hoy. Y que creo yo es satisfactorio. A nombre de mi querida Laura Uribe, Laura, muchas gracias, como siempre eres una crítica de lo mejor. ¿Vas a andar por ahí con Lucrecia Martel, tengo entendido? A ver, cuéntanos el chisme. Sí, Lucrecia va a estar en Ciudad de México presentando Nuestra Tierra, su nuevo trabajo documental, y pues por ahí estaremos para ver la película, y pues muy emocionada de poder verla y de poder escucharla hablar sobre esta nueva cinta. Espectacular, para que la sigan en redes sociales a mi querida Laura Uribe, y también en redes sociales de Apuntes de Cine. El Doc Paco Marín, pues, oye, yo quería darte la idea de que agreguemos Benedetta a este ciclo sacro impuro, pero ya es muy tarde para agregarla. Pero pues se puede quedar de tarea justamente como recomendación adicional para que los que nos escuchan la puedan buscar, y pues creo que sería un gran cierre. Vamos a hacer nuestro ciclo de cine de monjitas, Lau, para que te prepares, va a estar divertido. Ay, qué cosas vemos. Mi querido Paco Marín, muchas gracias por estar con nosotros. Felipe Flores, quien te habla. Síguenos en redes sociales, en plataformas. Escucha las joyas de Apuntes de Cine. Hoy nos dedicamos a hablar de esta Semana Santa un tanto distinta. Y pues es Jueves Santo, al momento que ustedes están escuchando este programa. Tengan cuidado si van a la iglesia, y si un hombre les está viendo los pies, mejor huyan. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema.